¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Continuamos hablando en esta serie acerca de nuestro espíritu y hemos aprendido que es nuestra responsabilidad y por consecuencia debemos cuidar cada aspecto de él. Y para que nuestro espíritu esté bien, necesitamos ¿qué? La sabiduría. La sabiduría es algo muy espiritual. No todos tienen sabiduría. La sabiduría es tan especial. Y bueno, hay muchas personas que dicen tener sabiduría, se jactan de ser muy inteligentes, hablan mucho de sus logros y de sí mismos. Es decir, se promocionan y se levantan hasta las nubes, ¿no? ¿Para qué? Para verse bien y aumentar a lo mejor sus riquezas o posibilidades morales, sociales y hasta espirituales. Pero te tengo noticias, la sabiduría viene de Dios. Por mucho que te promociones, te alabes o te eleves a ti mismo, un día bajarás como todo lo que sube por sí solo. Un día, lo que tiene que subir, lo que sube, tiene que bajar, ¿no? Proverbios 16:8 dice de la siguiente manera: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con quienes, con los soberbios. Entendamos algo, la sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana, nunca lo va a ser. Así es, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento y dicen, alguien sabio es alguien que sabe mucho. La sabiduría de Dios es la que nos capacita para hablar o actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios y mientras más nos acercamos a Él, más sabios seremos. Miren lo que dice Santiago 1. Dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Por qué algunos piden sabiduría y no tienen, y otros piden y sí tienen? Aquí está el meollo del asunto. Aquí dice claramente, vemos aquí como dice, pero que pida sabiduría con fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De Dios, ¿verdad? Si tú tienes fe, es que has cultivado tu espíritu con la palabra de Dios. Has leído, has escuchado, has atesorado en tu corazón las palabras de Dios escritas, ¿en dónde? En la Biblia. Y entonces, cuando pides sabiduría, la tienes instantáneamente, porque la pides con esa fe que ya está de antemano dentro de ti, ¿verdad? Leyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Mucha gente piensa que porque se sabe versículos a lo mejor de la Biblia de memoria, asiste a la iglesia los domingos cada 15 días, tiene a Dios como la Cruz Roja, ¿no? Solo le hablan cuando están heridos. Piensan que la sabiduría está dentro de ellos y mira, no es así. Es muy duro escuchar esto. Durante los tiempos difíciles se ve con claridad si nos movemos impulsados por nuestras emociones y frustraciones o si lo hacemos guiados por la sabiduría que viene de Dios. Las pruebas difíciles deben traer como resultado crecimiento y bendición. Y será así si permitimos que Dios nos guíe en todo y que nos dé la sabiduría necesaria para actuar
de la forma correcta. Sin embargo, si queremos ser guiados por la sabiduría de Dios, debemos pedirla. Es un paso de humildad. Debemos abrir el corazón para poder sentir lo que Dios siente en medio de la situación por la que atraviesas y ver las cosas desde su perspectiva. Eso es muy importante. Y bueno, según la Biblia, Dios es la fuente de toda sabiduría, y esa es una verdad. Dios es la fuente de toda sabiduría. En sus páginas encontramos una fuente inagotable de sabiduría. Ella nos enseña a obedecer sus mandamientos eternos. Esto es en la Biblia. Proverbios 4:8. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Salmos 75, 6 y 7 dice: la exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga, a unos humilla y otros exalta. En la Biblia hay sabiduría y Dios es la fuente de toda sabiduría. Una persona que es sabia y cuida su espíritu no espera a ser promovido, ascendido, reconocido por medio de otras personas o de lo que sucede a nuestro alrededor. Una persona sabia entiende que la sabiduría y la promoción vienen ¿de quién? De Dios. Confiar en Dios significa mantener ese tipo de espíritu lleno de fe, que cree que será Dios quien nos abrirá las puertas y no nosotros mismos, nuestro conocimiento. Con esto en mente, reflexionemos las siguientes preguntas. ¿Obtienes tu estima por lo que haces? ¿Te comparas con otras personas? ¿Crees que mereces más respeto o más honor? Si dijiste que sí a alguna de estas preguntas, quiero decirte lo siguiente. Trata de encontrar nuestra estima. Tratar de encontrar nuestra estima en lo que hacemos provoca o atrae todas las cosas malas en nuestro espíritu. Medir tu vida de acuerdo a lo que es justo o injusto es una receta para el desánimo y el resentimiento. Si aún así te preguntas por qué ellos y yo no, eso precisamente es lo que Pablo nos advierte en 2 de Corintios 10 del 12 al 13. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. De nuevo te pregunto, ¿juzgas a los demás porque están en una posición mejor que tú? ¿Crees que te mereces más? Y dices, bueno, me merezco estar sentado en la parte delantera de ese importante evento, no aquí detrás donde se sientan todos los perdedores. No sabes lo que dices. Escucha muy bien. Si Dios nos diera realmente lo que merecemos, todos estaríamos en muchos problemas. La comparación es un juego mortal que no se puede ganar. Nunca lo vas a ganar. Siempre estarás en segundo lugar. Puedo garantizártelo. Siempre habrá alguien más guapo, siempre habrá alguien más inteligente, más espiritual o simplemente que parezca tener más suerte que tú. Pero sin la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? Dios promueve cuando quiere promover y abre puertas cuando quiere abrirlas. Así es, mantén tu espíritu libre de la búsqueda competitiva de ascenso y una posición. Honra a las personas por su valor en Dios, no por su título universitario o cuántos libros, ¿verdad?, han leído. Estamos mejor juntos. Nunca subestimes la importancia y el poder de las personas que Dios pone en tu vida. Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Dejemos de promovernos, no olvides que la promoción viene del cielo. Mejor compartamos la sabiduría que hemos adquirido de Dios.
Vamos a ver qué dice Santiago 4:10. Dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Es muy importante que como iglesia estemos conectados al corazón de Dios, a la sabiduría de Dios, que nos honremos unos a otros, que nos veamos como únicos, ¿verdad? Nos necesitamos unos a otros. Muy bien, y vamos a terminar orando acerca de esto. Yo quiero que ponga toda su atención a esta oración y bueno, vamos a orar para que Dios nos perdone si en algún momento hemos sentido resentimiento, si alguna vez nos hemos sentido más que de otras personas. Tenemos que pedir perdón y Él nos va a dar perdón y nos va a dar sabiduría. Vamos a pedirla, pero hay que pedirla, como dice el versículo, con fe. Señor, te damos gracias por ese tiempo que hemos pasado aprendiendo tu palabra, Señor Padre. Hoy te pedimos perdón cuando nosotros nos hemos sentido más, Señor, que otras personas, Señor Padre, cuando nos hemos promovido, Señor, a nosotros mismos, Señor Padre, cuando nos hemos jactado de nuestra propia inteligencia, Señor, perdónanos, Señor, cuando nos hemos sentido más que la gente, Padre. Te pido perdón, Señor, y te pido, Señor, que me des sabiduría, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Te pido sabiduría, Señor, te la pedimos con fe. Pídale ahí en su casa. Yo te pido con fe que me des sabiduría, Señor, para discernir los asuntos de la vida, Señor. Padre, no una sabiduría humana, sino una sabiduría que viene de ti, Señor. Padre, y te daré la gloria, te daré la honra, te daré toda mi alabanza en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Les recordamos que hay viernes de live. Así es, y los domingos tenemos nuestras reuniones generales. Si quieres asistir, ya estamos en forma presencial. Necesitas llamar a las oficinas o inscribirte y adquirir tu boleto por una liga que se está anunciando en nuestras redes sociales en Facebook, ¿verdad? Así es. Entonces recuerda, a las 11 y a la 1 tenemos reuniones, hay cupo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas, tu gel antibacterial también, ahí tenemos, pero bueno, llévalo de todas formas y nos vemos la próxima semana. Esta es nuestra 4ª sesión, estamos por terminar esta serie. Sí, así es, y bueno, les recordamos que todos los días hay una cápsula, un momento de oración a las 8 de la mañana. Estamos en 21 días de ayuno y oración. Les recomiendo que se conecte a las 8 de la mañana todos los días para iniciar esta jornada de oración y ayuno. Nos vemos la próxima semana, les enviamos un abrazo.